Pero sí, hay como una cosa medio revolucionada más que de costumbre. Pero es jueves, y el jueves, y después de las 10, hoy un poquito más tarde por la conferencia del acto en Bomberos, vamos a tener nuestro espacio con la licenciada María Graciela García, que ya está con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que creo nos tiene involucrados a todos, o a un gran porcentaje, y fíjate cómo nos tiene involucrados. Graciela, buen día. Muchísimas gracias por estar nuevamente. No hay por qué. Bueno, fobias, y con toda la variedad que eso significa y con todos los efectos que eso trae. De esto vamos a hablar hoy. Hay varias personas ya esperando esta charla. Contanos, ¿qué son las fobias? ¿Por qué las fobias? Bueno, es un tema complejo porque es muy técnico, pero bueno, voy a intentar. Si vamos a una definición de fobia, es un temor irracional hacia algo. Uh-huh. Entonces, eso sería una definición, digamos, a priori de lo que es una fobia. Uh-huh. Temor irracional, es decir, algo no pensado. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre fobia y miedo? El miedo es algo por el cual tengo un motivo. Por ejemplo, le tengo miedo a los perros porque cuando era chica me mordió un perro. Claro. Eso es miedo. Uh-huh. Le tengo miedo y hay una causa concreta. Yeah. En las fobias, por eso se llama temor irracional. Uh-huh. En las fobias, el sujeto no tiene un motivo conocido por él. Es decir, obviamente hay un motivo, seguramente es inconsciente, pero el sujeto lo desconoce. Ahí se da la diferencia entre miedo y fobia. Uh-huh. Yo le tengo miedo a los perros porque una vez me mordió un perro. Ahora, yo le tengo miedo a las arañas y no sé por qué le tengo miedo a las arañas. Son varios, sí. ¿Cómo es el proceso que genera la fobia? Y ahí viene por ahí lo complicado. Voy a tratar de ser lo más didáctica posible. Generalmente en las fobias se produce un mecanismo que en psicología se llama desplazamiento. ¿Qué significa? Hay un problema, un temor, un miedo, una situación problemática con algo o alguien, generalmente en la infancia o posteriormente, pero no me puedo permitir tenerle miedo a ese sujeto o a ese objeto. No puedo permitirme porque es muy allegado o porque tiene que ver con los afectos directos. Entonces desplazo el objeto del temor hacia otra cosa que no me produzca culpa. Voy a poner un ejemplo que siempre con los ejemplos se entiende. Cuando yo tengo, por ejemplo, un padre muy violento, muy rígido, al cual yo le tengo miedo desde chica, y cuando yo le tengo miedo a mi padre, tengo miedo de perder su afecto, tengo miedo de que me haga mal, que me haga daño, que me lastime física o psicológicamente, pero eso por mandato social no está bien. Entonces, inconscientemente, quiero aclarar esto es todo inconsciente, es una defensa emocional. Inconscientemente desplazo ese sentimiento de miedo, puede ser de odio, puede ser de cualquier cosa, no esperado, uh-huh, o censurado, lo desplazo hacia otro objeto que no es tan problemático. Por ejemplo, a una araña, a una tormenta o a lo que fuera. Uh-huh. Entonces convivo con eso.
Pero en realidad esa araña o esa tormenta está representando directa o indirectamente a, en este caso, en este ejemplo, a un padre. ¿Tá? Entonces, siempre en las fobias, la fobia no es un miedo real, como ponía el ejemplo del perro. No tiene una causa directa, siempre hubo un desplazamiento. Por ejemplo, hay personas, vamos a suponer, una mujer tiene fobia al sexo, a tener sexo. Y no sabemos por qué. Inclusive hace toda una introducción, se acerca a una pareja, está todo bien, hay un beso, un abrazo, un mimo, pero cuando se acerca el momento del acto sexual en sí, de la penetración, ¿qué pasa? Enseguida se desespera y no puede lograr tener esa relación sexual. Y entonces esa persona dice, tengo fobia al sexo. El asunto es saber por qué, de dónde viene lo que se hace en terapia, lo que se analiza junto con el paciente, es saber cuál es el origen de esa fobia al sexo. Distinto es tener miedo al sexo. Claro. ¿Por qué? Porque en algún momento fue violada o fue abusada. Claro. Entonces, lógicamente, ella es consciente. Yo no puedo estar con un hombre o con otra mujer teniendo sexo. Porque eso me representa ese momento tan duro que yo viví en mi infancia o en mi adolescencia. Eso es miedo al sexo. El tema es cuando hay fobia al sexo. ¿Qué quiere decir? Que tengo un miedo irracional, no sé por qué no puedo tener sexo con un hombre. Y seguramente si empezamos a rastrear y a rastrear y a rastrear, a veces lleva mucho tiempo, aparece una situación ligada con la situación sexual, que desplazó, que corrió al resto de los hombres, cuando en realidad lo pasó mal con un hombre. Claro. Eso se reprimió, se negó. Hay personas que han sido abusadas, Andrea, y no recuerdan. No lo recuerdan. Y alguien puede decir, no, ¿cómo no? Eso es imposible de olvidar. No, hay personas que tienen una represión tan grande que recuerdan todo el entorno hasta el momento más difícil del abuso o de la violación. Esa represión, se produce la negación, a mí no me pasó, yo nunca pasé por esto, en el tiempo da origen a una fobia. La fobia puede ser a una relación sexual, a los hombres en general, o a todo lo que represente una relación con un familiar, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque en realidad fue un familiar el que le abusó. Claro. No sé si se entiende la diferencia entre miedo y fobia. Ahora, en cualquiera de los dos casos es necesaria la intervención de un psicólogo y demás para poder resolverlo. Digo, tanto el miedo, que tiene una justificación, como la fobia, que parece en apariencia no tenerla, en cualquiera de los dos casos, para detectar el motivo. No, porque el miedo es racional. Claro. Vos tenés miedo y sabés por qué tenés miedo. El tema es la fobia, porque en la fobia hay varios mecanismos en el medio, como te dije antes, primero la negación, después el desplazamiento hacia otro objeto o situación, y además se convierte en un tipo de neurosis. En realidad se llaman neurosis fóbicas, así como hay neurosis histéricas, o obsesivas. La fobia es un tipo de neurosis, o sea, hay un cuadro clínico. Claro. Por eso las fobias tienen que tener un tratamiento, primero un diagnóstico y después un tratamiento y un trabajo en conjunto entre un psicoterapeuta y el paciente, porque se arrastran. Y el grado más severo en que puede desembocar una fobia es un ataque de pánico.
Decías que es complejo llegar y se entiende por lo que me explicabas un poco antes. Es una situación evidentemente traumática que después se va queriendo ocultar por esos mecanismos maravillosos que tiene la mente de la negación, el desplazamiento. De transformar una situación en algo que puedas aceptar, asimilar, asumir y vivir, digamos. Sí. Ese es el acomodar los recuerdos en un lugar donde no molesten, ¿no? En una frase criolla. Sí. Por eso digo la dificultad de volver, hay que reconocer que eso pasó. Sí, es como todo, es decir, la comprensión del origen de mi problemática es el primer paso para la resolución del conflicto. Claro. Vos fíjate que hay personas que le tienen fobia a las aglomeraciones de gente, por ejemplo, no puede ir a un banco porque está lleno de gente. Eso se llama agorafobia, ¿no? O a los lugares muy abiertos, donde, por ejemplo, no sé, iba a decir un recital, pero más vale no lo nombremos. Pero por ahora no. Claro, ponele a una, no sé, a una procesión donde hay en un lugar abierto mucha gente, ¿no? Después está, por ejemplo, la claustrofobia, que es al revés, el temor al encierro, al estar encerrada. Hay gente que va al baño con la puerta abierta, porque no puede cerrar la puerta. Eso se llama claustrofobia. Cuando nosotros analizamos la conducta de esta claustrofobia, de esta persona que tiene claustrofobia, y empezamos a ir para atrás, empezamos a ver que hay algo que originó esta situación del encierro y su fobia. Probablemente pasó algo en su vida con el estar encerrada. Distinto es cuando vos decís, no, yo dejo la puerta abierta al baño porque me ahoga el vapor, qué sé yo, o porque si tengo miedo de descomponerme y que nadie me escuche si grito, porque una vez a mi abuela le pasó que se cayó, etcétera, etcétera, y nadie la escuchó. Eso es miedo, porque vos concretamente sabes por qué tenés miedo. La fobia, a ver, yo escucho muchas veces este tema de las arañas, de los sapos. El sapo es el animalito más pavo que hay, más inofensivo. Claro, es feo, nada más. Pero es lo más inofensivo, que al contrario, vos pasás y el sapo raja para otro lado. Pero hay gente que le tiene fobia a los sapos. ¿Por qué? Ay, no sé, pero no, que no se me acerque un sapo. Bueno, algo tiene que haber pasado. Que vos, el sapo, fue el objeto del desplazamiento de tu miedo o de tu asco o de tu bronca hacia alguien que no te podías permitir. Entonces, ese objeto del desplazamiento que hicimos es el sapo. Y es muy común en la gente. Porque todo lo que sea bronca, asco, miedo, impotencia con respecto a algo o a alguien, se traslada a algo repugnante, feo, pobre sapito, pero bueno, es así, son lindos, digamos. Hay gente que tiene fobia a volar, a los aviones, por ejemplo. Y entonces dice, yo no sé por qué, porque en realidad a mí nunca me pasó nada con los aviones. Es probable. No tiene miedo concretamente a que el avión se caiga. Tiene fobia a volar. ¿Por qué? Y no sé, vos tenés miedo que se caiga el avión. Y no, porque viste que hay más accidentes que autos, obviamente estadísticamente comprobado, con los aviones. O sea, no hay lógica. Sí, bueno, pero yo el estar en el aire, el saber que la Tierra está mucho más abajo, el saber que si pasa algo yo no tengo forma de salir de esa situación. Bueno, entonces, en ese caso el vuelo, el avión, que puede llegar hasta producir ataques de pánico dentro del avión, tiene que ver con, es el objeto de desplazamiento de una situación vivida en algún momento que desplazó hacia ahí, pero no es el objeto real, es el objeto de desplazamiento.
Ahora, es complejo analizarlo, porque digo, Sí. decías, por ejemplo, en un sapo, vos decís una situación fea, no hay una relación directa entre el objeto de desplazamiento y el objeto real de esa situación. Digo, no es que es el sapo porque es algo feo y entonces pensás que es una situación fea la que vivió, o no es el tema de volar porque, no sé... No, porque no es directo, claro, no es consciente. Claro, es muy complicado. Es complicado. Es muy complicado. Es complicado, pero a ver... Digo, no es, siempre hacemos el paralelo entre las matemáticas y la psicología. Sí, a ver. Digo, si no es una conclusión lógica de si es determinada cosa o si es un animal o si es o No. tiene determinada característica, esto se inició por 2 o 3 opciones. Sí. No se sabe. Sí, tal cual. No se puede hacer el paralelo con la matemática porque precisamente Claro. es irracional, Ujú. es ilógico. Entonces no hay forma. Claro. Ahora, una cosa es, no me gusta, por ejemplo, a tomar tu ejemplo, no me gustan las matemáticas, porque tengo que pensar, razonar, porque es algo abstracto, porque, bueno, si bien tiene una relación concreta con la realidad, pero bueno, no siempre se enseña así la matemática, ¿no? Entonces lo vemos como algo... que inclusive, ¿para qué me sirve a mí saber un logaritmo si yo después en mi vida lo voy a usar? O esos razonamientos que uno escucha. Una cosa es eso, no me gusta, Claro. pero bueno, no me queda otra porque está dentro del plan de estudio de la carrera. Ujú. Y otra cosa es tenerle fobia a las matemáticas. A veces puede suceder que una maestra que yo tuve en 4º grado, que me daba matemáticas, qué sé yo, bueno, nos trataba mal, o nos humillaba, o nos ponía penitencias muy humillantes, o nos ponía en evidencia delante del resto de los compañeros. Eso pasó, no sé, en 4º, en 6º grado pasó, yo creo que lo superé, hago una negación del tema y después aparece que cuando yo tengo que hacer un cálculo matemático, no puedo. Ujú. No puedo, porque yo le tengo fobia. Sí, ahí es fobia. ¿Por qué? Claro. Porque en realidad el origen fue la humillación, Ujú. del cual fui víctima a partir de la matemática. Claro. Pero Sí, en sí, realidad es lo como hizo una persona. Claro, Es un una encadenamiento. cadena de Sí. situaciones y de contextos Sí, sí. que generan todo esto. Ahora, la persona que sufre una fobia, ¿se da cuenta que es Sí. una fobia o confundimos mucho el tema de la fobia con el miedo? Sí. Se confunde también. Claro, en general uno los pone como sinónimos. Tengo miedo, tengo fobia. Claro. De ahí la charla, ¿no? Es decir, para aclarar que una cosa es miedo y otra cosa es fobia. Vos a un sapo le tenés fobia. Claro. Porque sí, no el tenés miedo, una si no te razón. va a hacer nada. A no ser, no sé, que te hayas estado durmiendo en un campamento y se te haya acostado al lado, no sé, no se me Pero te ocurre puede un hacer motivo. pis. Más que hacerte un pis, no, Pero un ¿qué te va a sustito hacer? capaz te da, ¿no? Capaz que te pega un susto. ¿Por qué? No sé, digo. Porque es es feo. porque es feo, Bueno. porque es frío. ¿Qué Bueno, es eso? No pero sé, en se me todo ocurre. caso le tenés asco. Claro. Pero fobia a un sapo es porque Claro. eso viene de otro lado. Viene Yo de otro he lado, sí, hecho sí. un desplazamiento de Ujú. otro objeto o Claro. situación o persona al sapo. Ujú. Entonces, sí es común que la gente los use como sinónimo. Tengo miedo Claro. a Sí, o sí, sí. le tengo fobia a. Ujú. Se usan como sinónimo. Sí, sí. Pero hay que hacer la aclaración. El miedo es un sentimiento, a veces una emoción, porque es muy violenta, pero es un sentimiento cuyo origen conozco. Claro. En cambio, la fobia es un cuadro clínico, una neurosis, que se ha formado a partir de los años a través de, primero, la negación inconsciente de una situación, la negación siempre es inconsciente, de una situación o persona, luego un desplazamiento hacia otro objeto. Ujú. Bien. Eso es fobia. Una cosa es el miedo, Ujú. que es real, es común, es a veces hasta lógico, repito, por la historia de uno,
Y otra cosa es la fobia. La fobia llega a ser una neurosis precisamente porque hay hay mecanismos inconscientes en el medio, la persona no reconoce el objeto de esa fobia y puede traer consecuencias mayores. Uh-huh. Ahora, el abordaje es complicado, lo decíamos recién. ¿El tratamiento consiste en descubrir el motivo solamente y asumirlo? No. ¿O se puede llegar incluso a tener que medicar a una persona por una fobia? Bueno, sí, depende si la fobia va acompañado de otras conductas, ¿no? Si yo puedo tener fobia, depende también el objeto de la fobia. Una cosa es tener fobia a los sapos, o a las lauchas, o qué sé yo, o a los aviones, y otra cosa es tener fobia, por ejemplo, a la gente en general, ¿no? Si es más complicado para vivir. Claro. No, si el sapo, vos bueno. La última que te lo corra otro. Claro, ¿no? lo más hay uno que piloteás, lo corra. Claro. Pero bueno, hay objetos de fobia que nos complican la vida. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen fobia a hablar en público. Sí. Y hacen la carrera docente. Sí, es verdad. Entonces, ¿qué haces ahí? Claro, y cada vez que tiene que enfrentar un grupo, se siente muy mal. Entonces, el tratamiento en que consiste, primero, como vos dijiste, en descubrir el objeto real de la situación, en tratar de comprender, aceptar y superar esa situación. Si logramos eso, la fobia va desapareciendo. Cuando nosotros hablamos de psicología cognitiva y decimos que se basa en la comprensión, cuando yo puedo comprender el origen de una situación, es el primer punto o el primer paso para ir superándola, para resolverla. Sí, sí. Bien. Pero bueno, como decías, hay casos... se me ocurre las personas que tienen miedo a volar y que no tienen otra alternativa más que subirse a un avión. En ese caso sí es necesario acompañarlo de una medicación. Bueno, eso, claro. Vos me habías preguntado eso, sí. Digamos, el otro extremo, a veces sí. U otra situación sí, que... Sí. A veces o lo que decías, el miedo a la gente, ¿cómo haces para vivir si le tienes miedo a la gente? O sea, es complicado. Sí, pero, a ver, no me quiero meter en algo que no me compete. Es decir, ya la parte de medicación, obviamente un psicólogo no lo hace, eso ya corre por cuenta de un psiquiatra, ¿no? Es decir, bueno, pero hemos hablado de otras situaciones en las que por ahí se complementa un trabajo con el otro como para... Sí, es que en este caso, si uno comprueba que el sujeto tiene una fobia y que esa fobia le impide tener una vida normal por la gravedad o por el objeto de fobia, bueno, tiene que derivar a un psiquiatra y el psiquiatra verá si necesita medicación y qué tipo de medicación. Sí. Bueno, acá me preguntan, y es interesante porque pasa y mucho. Dice, Andrea, ¿le podés preguntar a Graciela qué sería cuando una persona va a sacarse sangre y se desmaya? ¿Eso es fobia a las agujas o es miedo? Y depende. A ver, ¿quién no le tiene miedo a una aguja? A ver, que te pinchen y uno le tiene miedo. ¿Por qué? Porque sabes que un poco te va a doler, o le tenemos miedo a ver la sangre porque no es agradable. La presión. Claro. Es decir, eso sería miedo. Ahora, es fobia si la situación en sí de sacarle sangre o de ponerse una vacuna o lo que sea, tiene que ver con un proceso pasado que tuvo que ver indirectamente con las agujas. Claro. Entonces, eso hay que analizarlo. O diferente es, se me ocurre, ¿no? Y corregime si me equivoco, es que una persona después de que le sacan sangre, la situación de tensión hace que se desmaye, o cuando entra y directamente ya ve que la enfermera está trabajando y se desmayó, digo... Es como diferente, una cosa es ver que te están por, no sé, poner una inyección o sacar sangre y te desmayas, y otra cosa es que ya el efecto de la tensión del momento te lleve al desmayo. Sí, pero de todas maneras, si vos te desmayás porque te sacan sangre, porque como vos decís, después que te sacaron la tensión te aflojás y semejante tensión es por algo. Por algo.
no es común. A ver, por eso dije, todos nosotros nos vamos a sacar sangre y algunos ni miramos. Otros ya estamos sufriendo cuando nos atan la gomita, ¿no? Pero puede ser miedo o puede ser fobia. Por lo general es miedo. Un poco que tiene que ver con esto. Hay gente que tiene que operarse, una operación que puede ser muy sencilla, no sé, vesícula, pero no tiene miedo a la operación en sí, porque sabe que no va a sentir el dolor. Le tiene miedo a morirse, porque le tiene miedo a la anestesia. Y otros que van y, ¡ay, qué lindo! Voy a dormir todo el día, porque después a mí la anestesia, el efecto me dura, entonces... y otros van, sí, con cierto resquemor, porque es una operación, pero digamos dentro de lo normal. Pero hay personas que tienen que ser sedadas antes de la anestesia, antes de ir a quirófano, por el miedo a la muerte, por el miedo a no volver de la anestesia. Muchas veces es una fobia, porque tiene que ver con alguna situación vivida con eso. Pero la mayoría de las veces es miedo, porque hemos escuchado todos, no volvió de la anestesia, o no salió de la anestesia, o la pasaron de anestesia. Por lo general es miedo, por lo general es miedo. Pero vos sabés que hay un estudio hecho en los campos de concentración en Alemania, post-Hitler, que las personas que estuvieron en los campos de concentración, la mayoría desarrolló fobias. Algunos al encierro, o sea, claustrofobia. Otros a las agujas. Otros a las botas. Hay personas que no se pudieron poner nunca un par de botas porque sus agresores andaban con botas. Es decir, hubo múltiples historias de fobias desarrolladas, neurosis fóbica, a partir de la experiencia que tuvo cada uno con el mismo fenómeno, ¿no? Es decir, a partir del mismo fenómeno que vivieron, cada uno lo asoció con cosas diferentes y desarrollaron fobias. Eso está muy comprobado. Ahora se me ocurre que hay situaciones, hablábamos en otros programas, de cuestiones que uno se da cuenta que no están funcionando bien en su mente y las puede resolver pensándolas, analizándolas, estudiándolas. Si acá interviene un mecanismo que es inconsciente, se me ocurre bastante difícil. Puedo llegar a reconocer que tengo una fobia, ahora no puedo volver tanto para atrás para saber que la generó sin una ayuda. Es muy difícil, sí. Antes, Freud empezó su trabajo a fines del siglo XIX con la hipnosis. Él y un médico que se llamaba Charcot trabajaban con la hipnosis. Entonces llegaban al inconsciente a través de la hipnosis, iban para atrás, llegaban al inconsciente. Lo que no podían lograr era revertir después en estado de conciencia la situación. Claro. Entonces, sí llegaban al origen, pero luego en momento de vigilia, o sea, cuando el sujeto ya volvía de estar hipnotizado, igual no podía cambiar la conducta. Claro. Entonces, a veces uno llega. El otro día a mí alguien me dijo que con muy buena voluntad, me dice, ay, vos seguís fumando, ¿por qué no haces hipnosis? ¿Para qué? Y porque a través de la hipnosis te eliminan el deseo de fumar. Y yo dije, bueno, sí, voy a ver si... No sé, sería cuestión de probar, no tengo ganas, pero bueno, pero es muy difícil, no es tan fácil, no es tan fácil. Yo me acuerdo hace muchísimos años que venía Tuzam, sí, es verdad. ¿no? Mira cómo se acuerda Tito, al Teatro Español a hacer el tratamiento contra el cigarrillo, contra el tabaquismo, y lo hacía a través de hipnosis. Claro. Y sí, mucha gente dejó de fumar, pero otra gente tampoco dejó de fumar. O sea, no es que uno llegando al inconsciente solamente eso resuelve la problemática. No, después hay que hacer un trabajo de comprensión, de manejo. La voluntad tiene mucho que ver, etcétera.
En este caso es mucho más simple si detectamos a una persona que tiene una fobia, poder convencerla, porque incluso el vivir con fobia, convencerla del tratamiento o de hacer una consulta, porque el vivir con fobia es incómodo para uno mismo y uno lo sabe y lo reconoce y lo distingue. Cuando uno le tiene esa fobia, esa cosa de ver del determinado objeto y anularse porque pasa y se tienen 10.000 millones de efectos cuando uno se tiene que enfrentar es más fácil decir, bueno, basta, cada vez que ves, no sé, un sapo o lo que sea, te hipnotizás. Tratalo, y me parece que es un poco más simple que, como hemos dicho en otros lados, qué sé yo, por ejemplo, la depresión o algunas otras cuestiones. No te creas. No. ¿No? No. Mirá vos. Porque lo primero que te dice la persona, bueno, yo a esta altura de mi vida, con 40 años, siempre viví, lo tuve bien presente y siempre fui fóbica a los lugares abiertos o a los lugares cerrados, a lo que sea. A esta altura ya está, ni me molesta. Hay gente que yo conozco que no viaja en avión y son empresarios que necesitan decir, ¿cómo vas a Nueva York? ¿En micro? Una vida. Bueno, no, pero a mí me da la pastilla, me duermo y ya está. Es el momento de llegar y sentarme, pero yo después ni me doy cuenta. No, he estado toda la vida así porque voy a cambiar. Ajá. ¿Viste? decir, se me hace que era un poco más simple. No. Es como la adicción. Claro. Uno supone que un adicto a lo que sea va a decir, no, yo quiero salir de esto y lo voy a intentar. Y está el adicto que dice, yo por ahora no tengo ganas. Bueno, claro. Yo soy una. Claro. Con el cigarrillo. Sí. ¿No? Es decir, sí, yo sé que es malo, yo sé que, bueno, es perjudicial para la salud, que puedo molestar a otros, que inclusive me privo de cosas, porque me privo de salir, por ejemplo, yo sé que no se puede fumar. Busco gente, si viajo, busco gente que fume, porque en mi auto se fuma. Pero vos me decís, por ejemplo, esta señora que me dijo de la hipnosis, y digo, bueno, sí, voy a ver, pero la verdad no tengo ganas, no tengo ganas de pasar por eso. Y está muy mal, pero bueno, lo primero es reconocerlo. Claro, reconocido está. Hay fobias, decías, cada persona ante incluso la misma situación genera una fobia a algo y no hay un parámetro para seguir a qué. No. Digo, he escuchado de las fobias más variadas. Uno le puede tener fobia a las aves, como decías, a los lugares cerrados, a los abiertos, al sapo. No hay un límite para eso. La mente elige deliberadamente si es una situación, si es una persona, si es un animal, si es un lo que sea. Y ahí, digamos, desagota todo eso que no puede desagotar donde corresponde. Sí, es así. Vos sabés, hay una situación muy terrible, una de las más terribles que enfrenta un ser humano, que es sentir que no ama a su madre, o a su padre, o a un hijo. Y el que me escucha va a decir, ¿quién no ama a un hijo? Los hay. Pero son enfermos, obviamente. Si estamos hablando de fobia, estamos hablando de gente que tiene un cuadro clínico, si hay una neurosis. Pero ¿cómo es tolerar no amar a su madre o no amar a su padre? Es terrible. Y además que socialmente, por supuesto, rechazado. Entonces, ese sentimiento tengo que transformarlo. El tema es que esto es a nivel inconsciente, porque yo lo puedo hacer conscientemente, decir, no, yo no siento afecto y sé por qué, por mi madre, por esto y aquello, y no siento afecto, es más, me molesta, me tortura la idea de estar con ella, pero claro, ¿cómo lo voy a decir? Nadie lo va a entender. Entonces lo que hago es conductas evitativas, o lo que en psicología se llaman objetos contrafóbicos. Manejar, tener a mano objetos o situaciones contrafóbicas, es decir, que me contrarresten el efecto de la fobia. Una tía puede ser un objeto contrafóbico.
Claro, Es familiar, pero no es tan directo. Yo la quiero, la amo, ella a mí me cuida, me contiene, me escucha, me da cariño, qué sé yo. Entonces, cada vez que me tengo que enfrentar a mamá, porque hay una reunión familiar o lo que sea, la llamo a tía. Va con ella. Claro. Estoy con mi tía. En ese caso sería el objeto contrafóbico. O por ahí, para ser más simple, hablando del sapo, voy a la quinta de Graciela a comerme un asado, pero sé que está plagado de sapos. Entonces, ¿qué hago? Me pongo los borcegos, porque aunque me toque el sapo y aunque me muera de calor con los borcegos, no sé, en febrero, eso sería un objeto contrafóbico, porque eso me da la tranquilidad. El sapo se puede acercar, yo miro para otro lado y sé que no me va a tocar. Entonces, ¿también me ayuda. esto es inconsciente? Sí. Sí. Es así. A veces que uno dice, ¿cómo es que hago tal cosa? ¿Cómo es que, por qué estoy con fulana si con fulano no puedo estar? Porque actúa como objeto contrafóbico, me defiende de la sensación que me provoca la fobia. Cuando uno esto es todo a nivel inconsciente, claro. Todo, inclusive si yo me doy cuenta que no amo a mi madre y sé por qué no la amo, por qué siento este rechazo por mi madre, probablemente lo justifique y yo no tenga problema en alejarme de mi madre por X situación, que además no tengo ni por qué decir. Y no necesito unirme afectivamente a una tía, a una hermana mayor, o que ocupe o una abuela que ocupe el lugar de madre. Pero ya dejaría de ser una fobia. Claro. Porque entonces yo me alejo de mi madre por esto y esto. Claro. No importa lo que digan los demás. Yo lo tengo claro, sé el origen, sé el motivo, sé lo que me provoca, no necesito objeto contrafóbico y además dejo de ser fobia. Porque lo tengo claro. Claro. Aunque para los demás sea incomprensible. Los mecanismos de la mente son complicados. Muy complicados. Muy. Y están muy mezclados. Se me ocurre, están como regulados por la sociedad, siempre. En todo momento, cada cosa que uno quiere hacer, o sea, sería muy fácil que yo con mi madre, mi padre, mi hermano, mi hijo, pueda hacer lo que hago con un amigo. Me caes mal, me cayó mal esto, chau, suerte, que te vaya bien y no te veo nunca más. Y sería mucho más fácil, pero el conflicto empieza cuando digo, ¿cómo voy a decir esto que van a decir de mí? ¿No? Es todavía se suma una complicación más a lo complicada que es la mente. Hay en particular. mandatos culturales muy fuertes, fuertes, que hacen que la persona actúe de determinada manera, como negando situaciones a sí mismo y transfiriendo o desplazando esos sentimientos hacia otro lado que es socialmente aceptable. Pero eso es a nivel inconsciente. Si yo te pregunto, a ver, Andrea, vos tenés papá, tenés mamá, tenés hermanos, ¿vos tenés alguna fobia relacionada con tu familia? Lo más probable es que me digas que no. No, claramente. Ahora, de ahí a que no la tengas... Claro, es diferente. Porque si tenés una fobia, el origen es inconsciente. Y vos no lo sabés. Vos me podés decir, sí, con mi viejo me llevo mal, o chocamos, qué sé yo. No, a mi mamá hace 1000 años que no la veo porque yo no le perdono tal cosa, o porque chocamos. Bueno, pero eso es otra cosa, eso no son fobias. No, eso. La fobia es inconsciente. Bueno, analizarlo entonces. Sí. Si tiene motivo es miedo, si no tiene motivo es fobia. Si conoce el motivo. Si se conoce el motivo. Es y miedo. Si es fobia, hay que tratarlo. Y sí. Bien. Graciela, una maravilla. Hoy rapidísimo, concreto, conciso y con chiste final que me dice, hay gente que le tiene fobia al trabajo porque no va nunca a trabajar. Así.
Sí, con puede chiste. ser, puede, ¿no? El chiste, viste que los chistes siempre tienen algo de verdad. Siempre tienen una base real, Sí. ¿no? Sí. Y sí, yo sé que hay gente que le tiene fobia al trabajo. Y no sé si fobia o, ¿cómo se dice? Miedo o comodidad, rechazo. Claro, rechazo. ¿Tá? Porque la fobia, repito, tiene motivos inconscientes. Uh-huh. Desconocidos por el sujeto y desplazamientos que el sujeto no conoce. Los que yo conozco que no les gusta el trabajo, saben por qué. Porque es más fácil vivir claro, sin trabajar, es ¿no? mucho más simple. Y sí, si te mantienen ni te cuento. Pero bueno, vale como chiste, sí. Graciela, muchísimas gracias y nos quedaremos pensando a ver qué pasa con nuestras fobias. Yo les recomiendo, yo intento ser lo más didáctica posible, a veces lo bajo y los que por ahí saben de psicología van a decir, ay, pero no es tan sencillo, no, claro, por supuesto que no. Y a la gente que todavía le resulta inexplicable, que googleen, que vayan, hay muchas páginas en internet que les puede ayudar y les puede poner otro tipo de ejemplo. Lo importante es no confundir fobias con miedos o con temores. Eso es lo importante. Muchísimas gracias, como siempre. Al contrario. Bueno, Graciela García, hoy hablamos de fobias. Yo tengo las mías, la mía, una fundamental. Después la vamos a analizar y veremos para dónde me lleva. El jueves que viene volvemos, la licenciada María Graciela García una vez más con nosotros.